Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Hoy les traemos un resumen de una actividad realizada en la Universidad Católica, de la cual ya nos hemos ocupado con algún resumen, pero nos pareció importante ser directamente transmisores de lo que dicen los especialistas en un tema tan sentido, tan importante como es el del tabaco. Hicimos unas jornadas con la Universidad Católica y estuvieron especialistas de distintos tópicos, siempre respecto al tabaco. Ahora les traemos un compendio de lo mismo a través de 13 mesas en las que se habló de adicciones, se habló de las enfermedades que ocasionaban en el aparato cardiovascular y también en los pulmones y el sistema respiratorio. Tenemos la presentación del doctor Miguel Ángel Schiavone, director de Escuela de Salud Pública de la UCA, y del doctor Gabriel Batistella, que es coordinador médico de Salud y Sociedad y también coordinó la mesa sobre adicciones en estas jornadas que realizamos. Y bueno, y la jornada de hoy, el Día Mundial Sin Tabaco, surgió por lo que le decía, porque por el Día Mundial Sin Tabaco, pero también surgió por la problemática del tabaquismo en nuestro país y en el mundo. Bueno, bienvenidos a las jornadas. La idea de las jornadas es instalar el tema en esta primera mesa, un poco lo que queremos ver de la relación entre el tabaquismo, las adicciones, algunas generalidades, y pretendemos que sea interactivo. La mesa van a presentar nuestros panelistas sus diapositivas y la idea después vamos a destinar unos minutos, así hacemos preguntas e interactuamos con nuestros expertos. Bueno, vamos a comenzar con el doctor Guillermo Fernández Ladam, que es médico psiquiatra, es el coordinador de salud mental y adicciones de Salud y Sociedad y fue el ex director del Servicio de Drogadependencia de la Universidad de El Salvador. Un poco Guillermo nos va a comentar cómo se pueden prevenir las adicciones en poblaciones infantiles y en adolescentes. Adelante. Muy agradecido a la Escuela de Salud Pública de la UCA y al Foro de las Instituciones de Ciencias y a la Salud y Sociedad que organizan estos ciclos de prevención. Y muchas veces nosotros no tenemos propuestas preventivas, sí, pero de darle algún tipo de asistencia, algún tipo de asistencia psicoeducativa a un niño o a un adolescente. Sí tenemos toda una serie de programas que ustedes van a ver hoy para adultos o para jóvenes y adultos, pero para niños hay muy poco. Entonces, algunas ideas, vamos a hacer algunas reflexiones sobre este tema. Y todos sabemos el impacto que tiene el tabaquismo en la salud. De una encuesta que se hizo algunos años, la Organización Mundial de la Salud, en un millón de chicos en todo el mundo, de 13 años, 14 años, el resultado fue que el 33% tenía algún consumo de tabaco, de chicos de 13 años. Había un porcentaje, un 25-30% de chicos que pensaban consumir en los próximos 6 meses. ¿Por qué? Vamos a hacer algunas reflexiones sobre por qué los niños se convierten en fumadores. Podemos decir que el adolescente empieza a fumar como un proceso de experimentación que tiene como el gran objetivo conocer, identificarse con experiencias que cree propias del adulto. Y yo creo de que realmente tendríamos, los que estamos en salud, tendríamos que estar pensando qué podemos hacer para que un chico no pruebe, no experimente. Entonces hay que trabajar en la prevención con la información, pero también intentando cambiar las creencias. Vamos a hacer la exposición de la doctora Alberro. Ella es especialista
en nutrición, es coordinadora del programa de tabaquismo de la ISEC, y bueno, nos va a hablar un poco de finalidades, también algunas finalidades del tabaquismo, de las etapas de cesación, y nos va a mostrar unos videos y después vamos a aprovechar para hacer las preguntas tanto a Guillermo como a la doctora. ¿Qué es el tabaquismo? En principio tenemos que entender que el tabaquismo es una enfermedad, que no es un hábito, como se creía antes. Es una enfermedad que es crónica. ¿Por qué es crónica? Porque la gente habitualmente fuma durante mucho tiempo. Es una epidemia que afecta a 1/3 de la población mundial. Esto equivale a 1.300 millones de personas fumadoras. Es realmente una cantidad increíble. Y es la principal causa de muerte prevenible a nivel mundial. Por eso es que tenemos que trabajar tanto en esto, porque se puede prevenir, podemos hacer algo. Entonces, como decía antes, 1.300 millones de fumadores en el mundo, se producen 6 millones de muertes anuales a causa del tabaquismo. Cada día empiezan a fumar 100.000 jóvenes. ¿Y por qué decimos que el tabaquismo es una múltiple dependencia? Porque genera una dependencia física, una dependencia gestual, una dependencia psíquica y una dependencia social. Veamos un poquito cómo evolucionó el término, porque en 1964, cuando hablábamos de tabaquismo, hablábamos de hábito. En 1979 ya se empezó a hablar de dependencia. Y luego se reconoció que la nicotina era adictiva, por lo cual en 1988 se definió como una adicción. Hoy en día dependencia y adicción son términos equivalentes. Un breve recorrido por el tabaquismo y las enfermedades que luego van a ampliar colegas que van a hablar acerca de enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias, pero simplemente para que observen que el tabaquismo se asocia con más de 25 enfermedades mortales, que antes la relación siempre era con el cáncer de pulmón, y miren hoy todo lo que sabemos que produce y tal vez todo lo que sigamos descubriendo que produce. Enfermedades en el aparato respiratorio, en el aparato cardiovascular, daños reproductivos, problemas para quedar embarazadas en las mujeres, en parejas, impotencia, alteraciones en la piel, en las faneras, efectos en la salud como mayor riesgo de fracturas, alteraciones en las encías, hasta úlceras puede producir. Realmente esto es algo a tener en cuenta, porque habitualmente uno no conoce los detalles de las enfermedades que uno puede tener si fuma. Lo escuchamos al doctor Guillermo Fernández Dadán, médico psiquiatra, que es quien se encarga de la parte de salud mental y adicciones en Salud y Sociedad, hablando de la trascendencia que tiene esa aceptación de los padres, de la familia, que muchas veces esa falta de límites conspira para lo que puede ser, en este caso, el inicio o el consumo de tabaco. Le escuchamos a la doctora Alberro, que nos trajo cifras realmente movilizadoras. En este caso estamos hablando en la primera mesa del tema de las adicciones y como tal lo difícil que es combatirla desde uno mismo. Muchas veces requiere de ayuda. Y esta está disponible, hay muchas organizaciones que trabajan en ello, desde el mismo Estado también se ofrece la posibilidad de un apoyo para la cesación. Pero estamos haciendo especial hincapié en el trabajo que tenemos que hacer los padres, los maestros, todos, para evitar el inicio. Siguiendo con las jornadas que queríamos traerles en este resumen, la segunda misa, coordinada por el doctor Ricardo Iglesias, un cardiólogo muy conocido, fue presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y de la Fundación Cardiológica Argentina, y que integra la doctora Marta Angueira, que coordina el programa de control del tabaco de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Pedro Forcada, que es coordinador de factores de riesgo cardiovasculares de Salud y Sociedad, el doctor Bollman, un prestigioso cardiólogo que se desempeña en un laboratorio, y todos se refieren a la importancia de la intervención temprana, no esperar las consecuencias, que son muchas.
Los escuchamos. Yo les digo que qué pasa con el cigarrillo. Dos datos solos muy importantes. A nivel internacional, el cigarrillo es la segunda causa de enfermedad coronaria. El que fuma tiene casi 3 veces más importancia al año siguiente. La primera causa en el mundo es la dislipidemia. En Argentina es el tabaco. Esto es un registro internacional que se llama Intercar, 30.000 personas. La primera causa en el mundo es la dislipidemia, la segunda el tabaquismo, la tercera los factores psicosociales. Y en Argentina, a cambio de todo el mundo, no es la dislipidemia, sino es el tabaquismo, ese impacto que es en nuestro país. Pero ya con una introducción un poquito extensa, pero para ponernos en tema, el primero de nuestros expositores va a ser el doctor Sergio Bollman, médico cardiólogo, amigo de muchos años, formado en el Hospital Español, trabaja para una empresa importante de un laboratorio como Novartis, que ha trabajado muchísimo en prevención y con muchas drogas para trabajar sobre aquello que son los factores de riesgo. Cuando vemos la tasa de hipertensos que tenemos, que llegó casi del 34%, o sea, estamos hablando que en la población adulta, la tercera parte de nuestra población es hipertensa, estamos hablando de 10 millones de habitantes. No estamos hablando de que tenemos 1000 personas a lo mejor con una patología que tampoco es menor, ¿no? Y otra de las cosas que encontramos también es qué pasa a lo mejor con la diabetes. La diabetes, casi un 11% de nuestra población es diabética, principalmente diabética tipo 2, ¿no es cierto? Entonces nos encontramos que tenemos una población afectada por factores de riesgo que entre toda esta gente que nosotros encontramos es el futuro y es la patología que vamos a encontrar a futuro. ¿Qué pasa con la prevención? ¿Qué pasa acá? Y sinceramente la prevención realmente en lo que son los factores de riesgo está claramente estancada. ¿Por qué? Porque sin lugar a duda lo que tenemos es que los factores de riesgo aumentan, la mortalidad sigue siendo bastante similar, pero hay un dato que yo quería tocar acá, y esto lo pongo con una intención más de tipo provocativa, es que está bien, tenemos que tratar la patología, sí. Hay que darle medicación para disminuir la presión, sí, estamos todos de acuerdo. Ahora, hay una condición que a veces no es tan valorada y que son las condiciones socioeconómicas de la población. Y esto es importante porque la educación, los ingresos, el medio donde el paciente habita, no es un tema menor. Entonces bien, Rose en su momento escribe un enfoque que es muy interesante. En la prevención, justamente, hay un enfoque que es global y un enfoque que es individual. Seguramente el objetivo en uno y en otro va a ser diferente. Obviamente, ¿no?, que en el objetivo, en el día a día, con un paciente en el consultorio, uno va a tender a ofrecerle la mejor calidad de atención, disminuir los factores de riesgo, etc. Obviamente que también la intención es mejorar su calidad de vida, etc. Pero muchas veces el objetivo que se persigue en un paciente no es el mismo que se persigue en una población total. Entonces, solamente para terminar, quisiera solamente enfatizar que, como visión nada más, que el tema de la prevención es trabajar en forma conjunta, y cuando hablo en forma conjunta es todas las entidades que yo les nombré anteriormente, mejorando la salud, la calidad de vida de los individuos, la familia y la comunidad, porque si no, esto no se hace en forma individual, ¿no?, promovido por políticas de la nación, focalizadas sobre la enfermedad. Y digo focalizada en la enfermedad porque la mejor forma de saber cómo prevenirla es entender primero la enfermedad. Una vez que nosotros entendemos, no digo tratarla, sino entender la enfermedad, es la mejor forma para poder el día de mañana prevenir. Prevenir es anticiparse, anteceder. El concepto que nosotros como médicos muchas veces, porque nos compete también la responsabilidad en todo esto, es anteceder o preceder a la muerte o al stroke. Y en realidad me parece que nosotros tenemos que cambiar esa dinámica para pensar que lo que tenemos que anteceder es una vida más adelante sana, de comunicación, de movilidad. Me parece que es trabajar para un ambiente mayor saludable más que para la enfermedad. Por eso que la prevención es un trabajo en conjunto. Y la gente en el país, y yo les digo por experiencia con la fundación hemos estado en todo el país, saben lo que son los factores de riesgo. En Humahuaca, 21% de analfabetismo, saben que fumar es malo, el colesterol es malo y venían a hacerse los chequeos porque querían saber cómo estaba. Otro tema importante que es la epidemiología del tabaquismo como impacto en todos estos temas. Nos va a dar la doctora Marta Angueira, que es la coordinadora del programa de control de salud de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estamos en el mundo en el tema del tabaco? En primer lugar, mueren 100 millones, hay 100 millones de fumadores en el mundo.
100.000 jóvenes empiezan a fumar todos los días. 35% de la población mundial fuma en los países desarrollados. Pero miren qué ocurre, ahora sí, en los países en desarrollo. Rápidamente ha ido bajando en los países desarrollados la prevalencia de tabaquismo y se ha transferido hacia los países en desarrollo. Mueren 5 millones de personas al año y es la principal causa de muerte evitable. Y ahora vamos a ver por qué. Si estimamos el número de muertes hacia el año 2030, fíjense qué ocurre. En los países desarrollados la mortalidad sube, pero en los países en desarrollo se duplica rápidamente. La epidemia se está transfiriendo desde los países ricos hacia los países pobres. En nuestro país la prevalencia ha disminuido desde el año 2004 al 2009, según muestra la encuesta nacional de factores de riesgo que realizó el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué pasa con el gasto que produce esto, ya para llevarlo a un plano global? Se reciben por impuestos 4.000 millones de pesos. Fíjense lo que estamos gastando por el tratamiento de 4 de todas las enfermedades que produce el tabaquismo. Gastamos mucho más de lo que recibimos, el 15% del gasto total en salud. Resumiendo, es la primera causa de muerte evitable. En nuestro país mueren 40.000 argentinos por año y fíjense que de esos 40.000, 6.000 es por tabaquismo pasivo. Es decir, están muriendo 6.000 personas, la misma cantidad prácticamente de mujeres que mueren por cáncer de mama, solamente por respirar el humo ajeno, por respirar el cigarrillo que fuma otro. Y gastamos el 15% del presupuesto de salud. Vamos a presentar al doctor Pedro Forcada. Él trabaja en el Hospital Universitario Austral, es un amigo de muchísimos años, hemos compartido muchas experiencias médicas y está a cargo, por eso habla con mucha propiedad, del sector vascular no invasivo del Hospital Universitario. En primer lugar, con respecto a la prevención, nosotros conocemos la prevención secundaria y la primaria, y hoy quería hablarles de la primordial. La secundaria es la que hacemos después de que tuvimos un evento. La primaria es cuando tratamos de evitarle a los que tienen factores de riesgo que hagan el evento. Hasta ahí las conocemos todos. De hecho, la medicina actual es una medicina gatillada por el evento. Empezamos a hacer cosas cuando el paciente se complicó, o tiene síntomas o tuvo una situación, y esto se ha modificado muchísimo en los últimos años y la prevención está ganando cada vez más campo. ¿Qué es la prevención primordial? Es en aquellos que son candidatos a desarrollar la enfermedad que no desarrollen los factores de riesgo. Por lo tanto, estamos hablando de los chicos. Y justamente es llegar, no al enfermo cardiovascular a quien vamos a seguir atendiendo, sino tratar de prevenir en los descendientes de ellos, que tienen la carga genética, justamente que instalen los factores de riesgo para que no se desarrolle la enfermedad. El cigarrillo, uno dice, bueno, lo que produce es aterosclerosis. No, lamentablemente no. Son más peligrosos los fenómenos agudos de lo que hace el cigarrillo. El cigarrillo produce estrés oxidativo e inflamación, lo que deteriora la función del endotelio, que es la cubierta interna de los vasos y lo que amortigua justamente cada latido del corazón y protege nuestros órganos nobles. El único factor de riesgo que se compra en un kiosco, los otros vienen en nuestros genes, los otros vienen en defectos que tenemos en nuestro metabolismo y en nuestro organismo. Este es el único que uno paga para morir. Ya pedimos ahora al doctor Hugo Alume, director de la carrera de Medicina y director fundador de la carrera de Oncología Clínica y del módulo de Oncología Quirúrgica de esta universidad, presidente fundador del capítulo argentino de Oncología Quirúrgica de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, y nos va a hablar de tabaco y cáncer de pulmón. Estas 3 etapas que son vitales, la prevención de la cual se ha hablado toda esta mañana y que tiene un valor realmente no reemplazable.
Superado esa etapa, viene el intento de la cesación, sabiendo los efectos que el tabaco genera en la salud. No logrado eso, la etapa siguiente es poder establecer el diagnóstico temprano para poder lograr que ese posible portador de cáncer de pulmón ingrese en ese estrecho número de 16%. Esa es la curva de muerte por cáncer de pulmón. En el hombre, es el cáncer que más mata en el hombre. Los 4 cánceres siguientes que le siguen no alcanzan a sumar el porcentaje de pacientes que se mueren por cáncer de pulmón. Y el buen mozo de Steve Quinn, adorado por sus fans, que también muere de un cáncer de pulmón y que en todas las películas exhibían el cigarrillo en la mano como una propaganda subliminal de la importancia del tabaco para ser un triunfador y para tener fama. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por estar a esta hora aquí. La ley nacional o el convenio marco no está en contra del fumador, está en favor de la salud pública. Eso que le quede claro. La ley nacional está en favor de la salud pública, del fumador y del no fumador. Por eso que habla de peligros de humo con mucho énfasis en el artículo 8. Cuando nosotros hablamos aquí del fumador pasivo o el fumador de segunda mano, como la Organización Mundial de la Salud hoy prefiere que se lo denomine, es la exposición involuntaria de los no fumadores al humo ambiental de tabaco. Y voy a empezar a hacer rápido. Bien, el humo ambiental de tabaco es la conjunción. Fíjense que también tenemos un giro en lo que es el humo principal y el humo colateral, que también habló hoy Marta, donde estamos hablando que es la conjunción del humo lateral, que es el que se consume solo, el humo principal es el que fuma o aspira el fumador activo, y el humo residual es el tercer humo, es el que hoy en día se habla como también potencial de patología pulmonar. O sea, el humo primario, el humo secundario y el humo residual. Es aquel que cuando uno llega al ambiente huele olor a humo y sin embargo no hay humo. Y eso tarda 14 días en eliminarse. Responsable de la adicción es la nicotina, que es un alcaloide sumamente adictogénico que de 8 a 10 segundos llega al cerebro. Fíjense que la cocaína tarda 10 segundos y la marihuana tarda 20 segundos. El tiempo de eliminación, el tiempo de efecto, primero vamos a decir que es de 40 minutos y en 6 horas se elimina. No tenemos ninguna otra droga, ningún alcaloide que tenga este comportamiento. O sea que la cocaína tarda 7 días y la marihuana 3 días. Por eso que también tenemos que tener en cuenta en el momento del tratamiento estos elementos, que es una droga toco y me voy, que yo voy a fumar hasta la noche y que a la mañana ya la hice pis y que voy a necesitar nuevamente de consumir. Entonces tengo que tener estos elementos en cuenta para saber el tratamiento que debo tener. Aquí también Argentina vemos que está en un promedio, digamos, alto y hay una feminización de la prevalencia del tabaco, que es aún más evidente en los jóvenes, después veremos, lo que quiere decir que mientras antes eran muchos los hombres que fumaban, menos las mujeres, ahora ya también se ve que la equidad funciona en el caso de la adicción al tabaco, porque las mujeres están ya acercándose a una prevalencia a los hombres. Y realmente si nosotros lo miramos ya, según el estudio que fue realizado en América Latina y en particular también en la ciudad de Buenos Aires hace algunos años, ustedes pueden ver aquí que las mujeres que son en rojo, el 15% han superado a los hombres. Aquí estamos hablando de jóvenes entre 13 y 15 años, ¿no? Por eso que estamos obviamente con una prevalencia mucho más inferior que la prevalencia, digamos, general, pero ustedes pueden mirar que hay una mayor presencia de niñas con respecto a niños que tienen hábito de fumar. Y aquí siempre en el ámbito de los jóvenes es una gráfica que más o menos representa la misma tendencia que habíamos visto en los adultos. Ustedes ven aquí los países que más fuman,
Santiago se queda encabezando, después hay algunos cambios en Estados Unidos en cuanto a los jóvenes superan México y Colombia a Estados Unidos, y después tenemos Argentina en el cuarto lugar. Estamos hablando de poblaciones jóvenes, ¿no? Bueno, finalmente el tema del convenio marco, que tiene esta sigla en inglés, ¿no? Convenio marco para el control del tabaco, que ya se ha hablado, creo, extensivamente esta mañana. La actual situación es que tenemos 174 países que lo han firmado, 29 países en esta región también lo han firmado, solamente faltan estos países para ratificar el convenio marco. Ahora, interesante que Argentina en el año 2003 firmó el convenio marco, sin embargo después se necesitaba ratificarlo a nivel del Congreso y allí hubo el tropiezo, ¿no? Y podríamos de alguna manera regresar a esta imagen de inicio, ¿no? Para explicar dónde está el tropiezo. O sea, quién determina el tropiezo fundamentalmente son las maniobras de las industrias tabacaleras, los cuales se meten, ¿no? Dentro de lo que son las operaciones congresuales, ¿no? Creando interferencias y con mucha capacidad, logrando crearse algunos aliados que después van obstruyendo la posibilidad que algo que Argentina había decidido de ponerse, digamos, adentro del convenio marco se pudiera ratificar a nivel de Congreso. En otros programas lo habíamos dicho, que tenemos la intención de poder ser un eslabón de transmisión entre lo que ocurre en un evento científico y el mensaje que llega a ustedes, a los ciudadanos. Esperamos en esta ocasión haberlo logrado. Chao, hasta el viernes que viene.